Muy buenas noches, bienvenidos a Maridaje. Arrancamos el programa compartiendo justamente desde la mejor casa de carnes aquí en nuestro país, Paulista Grill. Vamos a estar conversando con Mariela Gavilán, por supuesto conocida como sommelier de nuestro país, sobre el maridaje exacto de las carnes, ya sea de carne vacuna, de cerdo, pollo. Además, una amena charla con Mario Ferreiro, el político del momento. Saben de que ustedes pueden compartir con nosotros su fotografía a través del Instagram, a través también del Facebook, por supuesto, los mensajes. Todo eso y mucho más, y así arranca Maridaje aquí por Regualaní. Y bien, ya estoy en compañía de Mario Ferreiro, de hecho una persona del momento, un político, no se puede decir es periodista ni es comunicador, nunca. Bueno, en realidad que no, gracias Julio por la invitación a la teleaudiencia, mi saludo fraterno. Y sí, es cierto, soy político porque soy candidato a intendente y fui candidato a presidente, pero nunca uno deja el primer amor. Y yo siempre fui comunicador, de los 15, 16 años comencé a hacer un poquito de radio, televisión, disc jockey, después ya me afirmé un poco en los diarios también y es mi profesión, mi vocación. Y le debo todo lo que soy a esa profesión. ¿Te sirvió el ser comunicador para presentarte a la política? Seguro que sí. Es una carta de presentación porque la gente vincula mucho al comunicador con una persona que está enterada de los problemas de la población. Y eso es muy importante para el político. Uno tiene que saber la realidad. Es cierto, estamos en un lugar hermoso como este, pero hay que saber lo que pasa en los bañados, hay que saber lo que pasa en los sectores carenciados. ¿Qué pasa? Qué lejos, ¿qué pasa en ese mapa? Exacto, en la esquina tenés ya una situación social. Y bueno, eso te responde o corresponde a una respuesta política. Para eso me sirvió mucho de tantos años de escuchar a la gente, de ir a los lugares, de hablar con la gente. Mario, yo considero, al menos es la definición que yo le doy a este lugar, estamos en la mejor casa de carne, en Paulista Grill. ¿Tu gusto de comida? ¿Preferís la carne? ¿Comes marisco, pescado? ¿Cuál es el plato preferido tuyo? Mira, yo soy muy carnívoro, tengo que reconocer, acá vengo bastante y normalmente voy a probar las distintas parrillas que hay. También me gustan mucho las pastas. Ahí hay una especie de tradición medio italiana, vinculada seguramente a antiguos familiares, soy muy pastero. Y finalmente también estoy probando más ahora la comida oriental, que de por sí es apasionante, pero que conocíamos poco, porque en Paraguay hay una tradición todavía nueva, ¿no? Pero me gusta mucho la variedad, mamá me enseñó mucho a comer de todo. Me explicaba mi madre Angelina Sanabria que la cultura también es la mesa, que es la comida, que es el buen comer. Y mis padres en ese sentido fueron bastante abiertos conmigo, viajamos mucho con ellos y me enseñaron muchas culturas culinarias. De hecho que los gustos son, con el tiempo aquí, al menos en nuestro país, van siendo adquiridos. En el caso del sushi, 20 años atrás hablando de sushi, bueno, los perros no sabían o comíamos con con miedo. Hoy en día, parejas jóvenes, yo veo que, bueno, y piden y solicitan y les gusta el sushi. Es fabuloso, Julio, y tenemos el privilegio de haber vivido toda esa transformación. Yo tengo 56 años y viví, muchísimas gracias, viví esa transformación de la Asunción que tenía muy poca variedad, aunque también cosas muy ricas, ¿verdad? La carne siempre fue importante en Paraguay. Después vimos que llegaban las pastas, la pizza fue una novedad en los años 70 recién, y la pasta de calidad también. Yo me acuerdo inclusive de las primeras hamburguesas en un lugar que se llamaba Michelangelo en la Costanera, sí, donde íbamos a comer una hamburguesa con una cebollita y ahí teníamos un tomatito y ya era una maravilla. No existían las cadenas internacionales. Y bueno, lo que vos decís, ahora el boom del sushi, de tantas novedades, a mí me parece bueno porque se vuelve más cosmopolita también la ciudad y el país adquiere también más cultura, ¿no? Y de hecho, justamente la gastronomía es una de las industrias que está en su apogeo, está vertiginosamente para arriba. Vos como candidato a intendente, ¿qué propondrías? Hay restaurantes que se abren, hay de todo y lo que uno se imagine hoy en día. ¿Se tendrá la seguridad necesaria para instalarse justamente estas empresas gastronómicas? Hay que estimular este boom que se inició hace unos 5 o 6 años, creo que hay que seguir estimulándolo. Ahora hay unos planes en el centro de recuperación de nuestro centro histórico que son muy importantes. Hay que recuperar aquellos restaurantes clásicos del centro también. Hay zonas que realmente tienen un apogeo, como el caso de Villamorra, el caso de estos barrios más alejados del centro de la ciudad. En cualquiera de los casos, yo siempre digo que el sector privado lo que necesita es las garantías de que pueden funcionar adecuadamente, de que van a tener trámites de apertura rápidos, claro, observando la seguridad necesaria, pero aquí hay que entender que el boom gastronómico también es beneficioso para el país porque genera fuente de trabajo. Yo siempre explico eso, yo trabajé muchos años en el espectáculo y alguna gente se quejaba de las fiestas de debut y de las grandes fiestas de primavera. Yo decía, no, eso le da trabajo al cocinero, al mozo, a la modista, al peinador, al maquillador. Hay un cúmulo de gente que trabaja alrededor de cada fiesta de primavera. Bueno, y lo mismo pasa con el boom gastronómico.
Yo suelo ver la cantidad de motos frente a cada restaurante o a un costado y digo, todos estos son muchachos que están ganando en el sector privado buena plata, que están adquiriendo experiencia. Teniendo una familia que está esperando y beneficiándose. Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos que proveerle? A lo mejor mejores medios de transporte, seguridad, iluminación correcta, eso se puede trabajar con la ANDE. Decía antes la facilitación de los trámites. En Paraguay y en Asunción sigue siendo muy engorroso todavía tramitar. Para abrir un kiosco es todo un viacrucis en la municipalidad. Está todo muy diseñado para que le cueste al comerciante abrir su primer negocio. Una ventanilla rápida, como se hace en otros países, un fast track, donde vos puedas abrir rápido y tengas una licencia con la cual trabajar, pero también estés sometidos a un control, ¿verdad? De limpieza, de higiene, de salubridad, todo lo que corresponde a un lugar decente para que la gente coma, ¿no? De hecho, volviendo al tema justamente de tu gusto culinario, ¿te gusta la carne? ¿Hay punto de cocción preferido? ¿Un blue, un término medio, un bien cocido? Y si tuviera que armonizar, es decir, maridar, algún vinito tinto, blanco o... Cuando viví por primera vez afuera en Estados Unidos, aprendí de memoria, era rare, era crudo, medium o well done. Y yo siempre decía medium, ¿no? Me gustaba medium, no tan cocido, tampoco tan crudo. Exactamente, como dice que no moja la vaca. Y en esa época yo era muy de tinto, ¿no? A mí, mi padre tomaba vino tinto, él tomaba poco, pero tenía su vinito, había vivido muchos años en Argentina y siempre fue amante del vino tinto. Él era carne y vino tinto, o pasta y vino tinto. Después sí, ya conocí por mi trabajo nocturno vinos espumantes y cosas así más sofisticadas. Y ahora sí estoy en una etapa que hace ya muchos años abandoné el alcohol por una decisión personal. Pero admiro mucho a la gente que conoce el buen vino. Mi señora Male, de hecho, es una buena catadora de vinos. Y entiendo también que una buena comida se completa casi siempre con un buen vino. Pero en mi tradición familiar era el tinto. En esa época mucho tinto mendocino, sanjuanino de la Argentina. Y alguna que otra vez, alguna delicadeza con un vino italiano o un vino francés. Pero normalmente en la mesa había una buena marca argentina de San Juan o Mendoza. Yo sé el Pacho, justamente que el vino también está en su buen momento. Ahora hay casas de vino exclusivos y por supuesto hay etiquetas que de repente uno jamás se imaginó que pudo haber encontrado acá en una góndola o en una casa de vino. Pero es correcto. Yo me acuerdo antes, Julio, vos te acordás también que la gente traía como algo especial un vino de buena marca de regalo de extranjero, ya sea de Buenos Aires, de Santiago de Chile o de Europa, y ahora esos vinos ya están en las góndolas. Eso también es un avance. Hay catadores profesionales, hay sommeliers. A mí me gusta mucho que se haya avanzado en ese nivel porque entiendo perfectamente que la cultura del vino también es una cultura que genera un gran placer en la gente que consume ese nivel de productos. Y me parece que eso también muestra que el país ha crecido culturalmente. Siempre con la moderación que se pide, ¿no? Sobre todo cuando uno va a manejar un vehículo, ¿no? Bien, entonces Mario Ferrero habla de carne con vino tinto. A ver, el consejo de Mariela, nuestra sommelier. En las carnes lo que importa más es el color de la carne, la condimentación, la guarnición, todo lo que acompaña a la carne, ¿verdad? Siempre las carnes blancas tienen un estilo de vino, las carnes rojas también, las carnes de caza, por ejemplo, que son más fuertes, más suculentas, tienen más grasa, más tiempo de cocción. Entonces, siempre se recomienda que el color de la comida esté adecuado con el color del vino, o sea, el color y el peso de la comida, el color y el peso del vino. En este caso, para carnes rojas, por ejemplo, siempre van a ser unos vinos con más taninos, más potentes, con más estructura, más cuerpo, como en el caso de, las cepas más reconocidas en Paraguay, por ejemplo, es Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, ¿verdad? Syrah, Tannat, que ya son un poco más, tienen también en aromas más especias, cuero, ahumado, tostado. Entonces va muy relacionado con el tostado y la carne, ¿verdad? Lo cocido de la carne. Entonces esas cepas están más relacionadas. También el añejamiento de los vinos. Por ejemplo, en el caso de los vinos tintos, las cepas tintas y los vinos tintos en sí tienen más capacidad de añejamiento. Entonces, cuando tienen, por ejemplo, 2 años o 3 años de añejamiento o 5 años mínimo en el caso de los Gran Reserva, por ejemplo, que conviene decantar, ya va más relacionado con carnes de caza como ciervo, jabalí, por ejemplo. Entonces, eso es en relación a las carnes rojas. Siempre va a ir acompañado de
vinos tintos, y vinos tintos con cuerpo, ¿verdad? Con estructura, con potencia, con acidez media y con taninos altos, ¿verdad? Puede ser unas carnes, por ejemplo, carnes grilladas, ¿verdad? Carnes a la plancha con unas ensaladas, ya tendría que ser unos tintos, por ejemplo, ligeros, pero no como Pinot Noir, sino más bien un Malbec. Puede ser también un Carmener, un Merlot, ¿verdad? En el caso de las pimientas, por ejemplo, el Cabernet Sauvignon tiene mucha pimienta en su aroma, entonces va muy relacionado, famoso el lomito de las tres pimientas, entonces va muy relacionado con Cabernet Sauvignon y también con Syrah y un Cabernet Franc, por ejemplo. En el caso de los vinos europeos, generalmente yo recomiendo, por ejemplo, puede ser un Barolo, puede ser un Brunello, ¿verdad? En el caso de un vino francés, un vino de Bordeaux, por ejemplo, en cuanto a vinos europeos. Y el Syrah chileno o el Cabernet Sauvignon chileno o un Carmener con crianza, con añejamiento en roble, francés sobre todo, entonces le da como más potencia y ahí se hace el maridaje por acompañamiento, ¿verdad? No el maridaje por contraste. Y una picaña yo recomendaría, por ejemplo, con un Carmener, ¿verdad? O puede ser también con un Syrah. Siempre estamos hablando de carnes rojas, de asado, ¿verdad? Que es muy característico del paraguayo, ¿verdad? Bien, ahí está. Gracias a Mariela por la recomendación, como siempre colabora con el programa. Mario, ¿quesos? Bueno, también me gustan mucho los quesos y sobre todo aprendí en España, donde estuve un tiempo también visitando amigos, la combinación de quesos de gran calidad, muchos de ellos italianos, muchos de ellos franceses, que uno disponía ahí en un supermercado, en cualquier lugar, o una picada. Y ahí le agregué también el famoso jamón serrano, ¿no? Que es tan fabuloso en España. Pero me gusta el gruyère, por ejemplo, un buen gruyère me gusta. Me gustan los quesos fuertes, me gusta que el queso me deje un sabor fuerte, potente en la boca. Que me sirve además como una entrada generalmente bastante deliciosa. Soy muy quesero y a nivel más paraguayo soy amante del arroz quesú y de ponerle queso a casi todas las comidas. De hecho, que un maestro quesero me dijo hace poco, y justamente aquí en este programa ya, de que nuestro queso paraguay es un poco tímido, que le falta personalidad. Se presta solo para acompañar con algo, no para degustarlo solo, a excepción de que uno marine muy bien, con aceite de oliva, con aceituna, con ají o con albahaca. Sí, es cierto, todavía no tiene esa cualidad, digamos, lo usamos más para postre o para el famoso arroz que te decía, pero sí, es impresionante, tenemos igual, vos también tendrás amigos italianos, por ejemplo, son especialistas, hay gente que hace un culto del queso casi en combinación también con el vino y con el jamón, por eso me acuerdo de esas tablas tan bien servidas en Europa, esas salidas típicas de Madrid, donde uno a las 6, 7 de la tarde ya va a tomar unas cañas, dicen ellos, por la medida, y generalmente decir unos quesos fabulosos. Creo que esa cultura gastronómica europea es la que marca la tendencia y acá se está comenzando a copiar en el buen sentido de la palabra ese tipo de gustos. Imagínate lo que te digo, Julio, que inclusive habiendo vivido en Estados Unidos y habiendo vivido un poco tiempo en España, me quedo con la cultura culinaria europea. Tenemos una pausa, Mario, pero a la vuelta quiero que me conteste esto porque sos una persona de mundo, conocer y obviamente viajar es una manera justamente de culturizarse y incluso comiendo bien o sabiendo comer es una manera de conocer también. Quiero que me contestes y me digas qué tipo de intendente necesita actualmente Asunción, ¿sí? ¿Cuál es el prototipo de intendente que está necesitando Asunción? ¿Te parece? A la vuelta, pausa, ya volvemos aquí a Maridaje. Bien, ya de vuelta aquí en Maridaje con Mario Ferreiro. Bueno, y ya enseguida vienen unas carnecitas para ir picando ya. Mario, ¿cuál es el prototipo de intendente que necesita Asunción? Te pregunto a vos porque sos una persona del mundo, una persona que estuvo mucho tiempo en comunicación y que conoces muy bien nuestro país. Mira, lo que me doy cuenta por la campaña que estamos haciendo es que la gente quiere recuperar la relación directa con el intendente. La gente quiere que haga gobierno en los barrios, que salga de la oficina,
que el intendente se arremangue y salga a trabajar con los barrios y con la gente. Que no sea el intendente que está siempre en el escritorio y encerrado en la oficina. Exacto. Yo, mira, no tengo críticas, respeto mucho a Arnaldo y a todos los otros intendentes, los valoro también. El que llega ahí, yo sé que hizo un gran esfuerzo. Pudo haber salido mejor o peor, pero en mi caso particular, yo creo que mi gran trabajo va a ser ese, recuperar esa comunicación directa, porque soy comunicador. Me imagino haciendo gobierno en los barrios todos los fines de semana, escuchando mucho. Decía el otro día el doctor Agustín Carrizosa, un eminente sociólogo y politólogo, decía, el político moderno tiene que escuchar más de lo que habla. Y creo que ese es el gran cometido, escuchar. La gente tiene mucho que decirnos, mucho que reclamarnos. No sé si vamos a poder cumplir con tanta expectativa, pero si fuera el caso en que nos diera a la población la oportunidad de gobernar Asunción, me imagino un gobierno con la gente, para la gente, al lado de la gente. Recuperar los centros comunitarios, sobre todo, ¿no? Recuperar esa vinculación del ciudadano con su ciudad y con sus autoridades. No es tan difícil, es una cuestión de voluntad política y también de liderazgo, ¿no? Bueno, de hecho decías algo muy importante, hay mucha tarea, hay mucho por hacer. Sí. ¿Sos de la persona o al menos tenés la visión de que algo que se arrancó, tenés justamente la posibilidad o vas a agarrar de proseguir eso? Porque por lo general sube alguien y bueno, esto no sirvió nada, las inversiones ya no sirvió para nada y se trunca y se empieza de cero. No, eso es mortal y eso ha retrasado mucho a nuestras ciudades y a nuestro país también. Esa visión de que el anterior estaba todo mal y yo voy a hacerlo todo bien. Eso te hace perder casi 2 años entre que podés otra vez volver a echar a andar la maquinaria bastante pesada que es una administración municipal. Entonces yo parto de la base que lo que se comenzó hay que seguir. No creo que haya que rechazar lo que se ha hecho, inclusive algunas cosas se han hecho bien y eso hay que reconocer. No tengo esa visión fanatizada de la política en que niega todo lo anterior. Vamos a continuar y vamos a mejorar lo que se hizo. Ahí viene la carnecita, podés elegir ahí, ve ahí. Con todo gusto, ya rabadilla de entrada, perfecto. ¿Haces asado en la casa alguna vez más? Mira, yo soy de hacer asado, pero soy muy vivo. Uno más si puede ser. Muy tacaña, ¿no? Me parece que Julio paga esto y... Bueno, no, hago por lo menos una vez al mes en casa con mis amigos, pero siempre consigo quien haga el asado por mí. Yo solamente en el último caso, porque no me considero muy ducho en la materia. Tengo un amigo argentino, los argentinos son muy buenos para asado, Rudy, que es un especialista. Y a veces también mi compadre Jorge Arce, que es un especialista de tablada, zona de carnicería, de mataderos, entonces sabe muy bien también cómo manejar la carne. No, te preguntaba porque justamente hay cada asadero tiene justamente su manera de hacer, ¿verdad? Hay que le ponen sal gruesa, que le ponen condimento y otro que directamente no le ponen nada. Lo que ya aprendí es que no hay que meterse jamás en el proceso de asado de un asadero que es bueno, que es casi profesional, o es casi como una ofensa, ¿no? Entonces, normalmente respeto al asadero en todo su trabajo y disfruto, pero de una manera fabulosa. Sobre todo ese proceso de comer con amigos, hablar, dialogar, la sobremesa. Mis amigos toman mucho todavía, entonces también yo me divierto porque yo quedo sobrio, pero mis amigos comienzan a decir algunas cosas raras. Es casi una ceremonia una vez por mes que la hacemos desde hace por lo menos 30 años. Hablando de cosas raras, carnes raras, ¿alguna vez probaste la carne de avestruz? Mira, avestruz no, pero sí, lo más raro que probé es hamburguesa de canguro. Hay una cadena mundial que está en toda Europa, sobre todo, y en otros lugares del mundo, que es su especialidad hamburguesa de canguro. Y es muy rico. O sea que es una carne muy noble, medio parecida al pollo. Pero claro, suena raro, ¿no? Y en Australia, por supuesto, es normal, es natural. Así que eso fue lo más raro de comer. Ya los bocados que vamos a aprovechar para escuchar justamente la sugerencia de Mariela Gavilán. El pollo, ¿cómo se marida? ¿Será justo en función al condimento como está presentado? De eso nos habla Mariela Gavilán, sommelier. Generalmente con las carnes blancas, ¿verdad? Que son, por ejemplo, el cerdo, el pato, el pavo, el pollo. Siempre se recomiendan vinos blancos, ¿verdad? Dependiendo de la guarnición, de la salsa, de los condimentos. En el caso, por ejemplo, de un pollo con salsa de cremas, por ejemplo, iría bien un chardonnay. Un vino blanco bien fresco, chardonnay, con frutas tropicales, ¿verdad? Y también en boca es untuoso, es cremoso, mantecoso, entonces eso se amalgama con la salsa de queso, ¿verdad? Entonces combina muy bien y puede tener un leve paso por barrica, 6 meses de roble francés o americano, ¿verdad? Que le aporta vainilla, coco, entonces eso queda en boca, da una sensación de untuosidad,
de frutosidad del vino, ¿verdad? Y acompaña muy bien también al pollo en sí. Por ejemplo, un pato a la plancha, ¿verdad? O un pato a la parrilla va a cambiar dependiendo de qué guarnición, si tiene unas verduras salteadas, generalmente no con arroz, ¿verdad? Pero que tratar de que el vino no le opaque a la comida y viceversa, que la comida no pase por encima de los sabores del vino y de los aromas, ¿verdad? Generalmente el pollo yo también recomendaría con un vino tinto ligero, como en el caso de Pinot Noir, por ejemplo. En el caso de que no les guste demasiado el vino tinto, pero en el vino blanco yo recomiendo el vino tinto Pinot Noir. Es que una cepa muy noble, muy femenina, dicen algunos. ¿Por qué? Porque es muy frutal, no es muy alcohólico, tiene taninos bajos, acidez media baja. Se sirve 2 temperaturas más bajas que los otros vinos tintos. Entonces en ese caso el pollo en nuestra casa con un Pinot Noir, por ejemplo, o puede ser también con un vino blanco. Y no nos olvidemos de los espumantes, porque en el caso del Extra Brut o en el caso del Brut Nature, por ejemplo, que no tiene mucha azúcar, mucha cantidad de azúcar de gramos por litro, ¿verdad? Entonces también puede acompañar a este tipo de comidas, ¿verdad? Asiáticas o con pollo o carnes blancas. Pueden llamarme al 0981-974-600 o a Mariela con doble L Gavilán @gmail.com. Bien, y nosotros seguimos disfrutando. Ahí se está sirviendo, Mario, una rica picaña. La picaña es la parte más noble de la vaca, del vacuno. Mira, yo conocí también este corte gracias a los brasileros, ¿verdad? Porque nosotros hacíamos cortes más sencillos. Me gusta mucho el cupín también. Pero ya me dijeron que hay que tener cuidado, que no hay que comer tanto. Claro, porque es pura grasa, honestamente. Siempre lo que más nos gusta es lo que más nos daña, ¿no? Pero un poquito de cupín me encanta. La picaña también. Mira, vengo de una tradición familiar. Mi padre era pilarense. En Ñembucú hay mucha ganadería. Entonces siempre se comió mucha carne. Allá en Pilar, en la estancia de mis abuelos o también en casa. Y entonces, por lo tanto, es muy difícil que yo pueda renunciar a esta tradición. Y de hecho que para el Paraguay es un orgullo la calidad de carne que tenemos, ¿eh? Es increíble, también en eso cambiamos. ¿Te acuerdas que antes se decía carne argentina como gran cosa? Al revés, claro, los argentinos quieren llevar nuestra carne. Son una fachilla bien chiquitito. Bueno, esta pregunta le hago responsable a ese que está mirando el televisor, Mario. No es Julio Fernández que te pregunta, ¿eh? Mario, en el hipotético caso de que llegues a ser intendente, ¿llegas al término de tu mandato o a la mitad vas a renunciar para presentarte a las presidenciales de 2018? Mira, estaba tan rica la picaña, ahora tengo que cortar para contestar esto, que sé que es una duda de mucha gente, es una duda legítima. Pero yo quiero dar la garantía de que quiero hacer un buen gobierno municipal. Lo pienso mucho, Julio. No crea que todas las noches antes de dormir no pienso, no consulto con mi almohada, con mi familia. Soy un hombre que trata de tener una intimidad, una espiritualidad y yo no puedo fallar a la gente. Acá tengo que hacer 5 años de un gran gobierno municipal. Acá nos jugamos el futuro. Muchos sectores que siempre dijimos que hay que hacer y ahora nos metimos en la cancha. Es muy fácil estar del otro lado y criticar, escribir, hablar. Ahora yo entré a la cancha. Si la población me da la posibilidad de gobernar Asunción, tengo que dejar después de 5 años una ciudad mejor que la que encontré. Y después de eso sí podemos pensar en otros proyectos. Pero ya tan rápido, 18 meses después ya hay elecciones presidenciales, no dan los tiempos para generar ninguna situación por la cual uno pueda saltar tan rápido a un cargo tan importante como la presidencia de la República. Todo a su tiempo. Hagamos bien las cosas en Asunción 5 años y después veremos. ¿Lugo te vio como una amenaza? Mira, es raro lo que pasó con el estimado expresidente porque yo igual lo aprecio mucho, pero él tiene una actitud casi enceguecida con respecto a que yo me convierta en una amenaza para el 2018. Esas cosas se hablan. Todavía falta mucho. En el 2018 van a surgir otras candidaturas. Mucha gente quiere postularse a ese cargo y podemos hacer muchos acuerdos todavía, pero primero hay que ganar Asunción. Y eso es lo que él debería comprender. Por ahí hay tiempo todavía. Yo confío todavía que va a primar la cordura y cuando esto ya termine muy polarizado entre Arnaldo y mi persona, creo que tanto Lugo como su sector tendrían que apoyarnos. Mi deducción, querés hacer un buen trabajo en la municipalidad para luego presentarte para presidencial. Exacto, pero después de 5 años pensar en la otra posibilidad, no apuradamente como otros piensan.
no hay procesos tan acelerados en Paraguay ni en ninguna parte del mundo. La gente nos va a calificar. Hay mucho descontento porque consideran que esta gestión que está terminando no hizo bien las cosas, aplazó, muy a última hora reaccionó. Eso nos dicen todos los días en la calle. Pero también nos dicen, ahora veremos ustedes. Y ojalá que no sea solamente promesa lo que estás trayendo, sino compromiso. Bueno, en eso estamos y 5 años van a pero justito, ni siquiera sobra mucho tiempo para cumplir tantas expectativas en un quinquenio. Estamos, sin embargo, dispuestos a la lucha y tenemos vocación de trabajo. ¿Acostumbras, y estoy ya para despedirte, acostumbras noche de Año Nuevo, Navidad, de brindar con un espumante, con un champán? En casa siempre había algún espumante o a veces también una cava, siempre había alguna bebida especial, ¿verdad? De esas que venían o en alguna canasta de algún amigo o en algún regalo del exterior. Tampoco niego que una buena sidra me divirtió muchas veces, ¿verdad? La sidra también es muy noble, muy popular y muy divertida, sobre todo en años juveniles. El clericot tampoco faltaba, o la sangría, eso también era un divertimento casi permanente de niño y de adolescente. Pero sí, no puedo quejarme de la vida me regaló momentos muy lindos de Navidad, Año Nuevo, con mi familia, con mis amigos, y ahí siempre estuvo un buen espumante. De Chile no hay cosa más rica que una buena porción de un panetone o un pan dulce con una copita de sidra. Es fabuloso. Estamos cerca. Increíble lo rápido pasó este año. Ya estamos cerca de vuelta de comenzar a degustar esas delicias y ojalá que se pueda servir en la mesa paraguaya una mesa bien servida a pesar de los problemas que tiene la gente. No es fácil. Recorro todos los días los barrios más carenciados. Tenemos 100.000 personas en estado de pobreza en Asunción. Y una vez cuando ve una mesa bien servida piensa en ellos y quiere un futuro mejor para su país. Y por eso estamos en esto, Julio, para modificar esa realidad, para ayudar a mejorar a muchos compatriotas que están sufriendo y para que todos tengamos por lo menos una noche buena y una feliz Navidad de este año 2015. Mario, éxito como siempre. Muchas gracias. Gracias, Julio. Exquisito esto. Soy muy amigo acá de la gente también de este grill tan querido, el Paulista, así que pasé demasiado bien y me ayudaste un rato a parar la máquina en esta carrera vertiginosa. Invito a la gente a votar el 15 de noviembre. Elige a cada uno su candidato. Eso es una libertad soberana de cada elector, pero participen, por favor, de las elecciones. Y así cerramos Maridaje. Gracias por acompañarnos. Nuestra cita será el próximo miércoles a partir de las 23 aquí por Re Guaraní. Hasta entonces.